¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Aquí estamos, ahí está. Apúrate, apúrate, apúrate. Listo. Ujú. Despiértese, despiértese. Buenos días nuevamente, muchachos. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Vamos a, vamos a esperar tantito y ahorita ya. Uno más y entramos. Realmente ahorita ya es muy cortito lo que vamos a hacer. Vamos a trabajar un ratito y mientras yo reviso algunas cosas aquí en el grupo. Ujú. Sí, efectivamente, no lo envié y está bien. Bueno, pues no se conectan. Seguramente se van a ir conectando. Vamos a compartir la pantalla y vamos a irnos rápido, porque ya tengo hambre, muchachos. No, no se crean. Pero ya vamos a terminar. Hoy es un tema muy pequeñito y vamos a hacer el resumen. No sé, muchachos, voy a empezar. Ya es el resumen final de la materia. Hoy lo hacemos así porque, bueno, tienen examen y que sea como refuerzo, pero ahí no empezamos ok, aquí. Y vamos a hacer un recorrido general por los temas que vimos con la intención de que les quede fresco para que puedan hacer su examen si lo quieren hacer el día de hoy y si no, puedan revisar el video y decir, pues esto es de esta materia o de este tema, perdón. Y el primer tema que vamos a revisar son los tipos de investigación de mercado que están disponibles para su elaboración y para prácticamente todas las empresas. Aunque fue uno de los temas, obviamente no vamos a tocar todos los puntos, pero vamos a tocar aquellos que creo yo que sean los más relevantes. Y entonces, en ese sentido, los tipos de investigación documental, que es el primer elemento que a mí me gusta mucho, porque nos ayuda con aquellas investigaciones en las cuales pues nadie ha metido mano y que nadie haya metido mano, pues nos ayuda mucho a crear investigaciones pues prácticamente de cero. La investigación documental es uno de los elementos que más se utilizan por aquellas empresas que quieren innovar, que están innovando y que verdaderamente quieren mejorar en el desarrollo de sus productos. El día, el día miércoles se lanzó un dispositivo muy innovador que se conecta bueno, se engancha como un pin, ¿no? Y el dispositivo en teoría quiere sustituir al teléfono porque todo tiene tecnología que le permite contestar llamadas, revisar mensajes, revisar notificaciones, pero no tenemos pantalla, ¿no? Y entonces, seguramente este dispositivo se va a conectar con otros dispositivos, seguramente con los lentes inteligentes, que ya muchas compañías han sacado desde hace algún tiempo y van a ser complementarios para que ya no traigamos el celular y bueno, pues andamos viendo, ¿no? ¿No? O nos andemos tomando fotos. Y entonces esa es la manera que lo va a sustituir. Y esta investigación surge de una investigación documental que se hace primero que nada, investigando los lentes virtuales, ¿no? O los lentes interactivos, y después dicen, ¿cuál es el complemento para ya sustituir a los teléfonos celulares? Pues un pin que se conecte a internet, que se conecte al lente y que también lo pueda ver yo las notificaciones o los mensajes en la mano. Obviamente a ese dispositivo le hace falta, hoy como se está vendiendo, le hace falta pues la pantalla, ¿no? Donde puedas ver tus videos, donde puedas ver tus fotos, donde puedas tomar fotos, ¿no? Aunque sí lo hace y lo puedes revisar después en tu computadora, pues no es el mismo sistema. Pero este ejemplo, les repito, y lo pueden checar ahí seguramente en TikTok, este, es la primera idea. Obviamente las primeras ideas puede que no sean tan geniales
o puede que sean geniales y se queden cortas, o puede que sean muy geniales, pero no estén a la altura de lo que la gente hoy requiere. Y la gente siempre, las nuevas tecnologías las va a ver con rechazo. Entonces, esta investigación documental le va a permitir a esa empresa poder ir afinando, poder ir detallando, y hay dos opciones: o que el producto sea un exitazo en el futuro cercano, o que el producto sea un fracaso total en el futuro cercano. Por lo tanto, la investigación documental es una estrategia que observa y reflexiona sistemáticamente un hecho o realidad, ya sea en teoría o no, usando varios documentos. Con esta estrategia se busca indagar, interpretar y presentar informes sobre un tema determinado, usando un análisis metódico para obtener la base que permite desarrollar creaciones científicas, ¿no? Y entonces, por eso les decía, es un elemento que permite fuertemente desarrollar productos nuevos. En España, hace un mes se creó, eh, con autorización ya de las autoridades de salud de aquel país, la vacuna contra el colesterol, muchachos. Y entonces los que padecemos colesterol alto, los que nunca lo tratan y se mueren de un infarto fulminante, pues hoy tienen la posibilidad de vacunarse y de alguna otra manera quitarse ese problema durante por lo menos un año, ¿no? Y todo surge de la investigación documental, que es un elemento que le permite al producto ser exitoso. Imagínense la cantidad de personas que padecen de colesterol y triglicérido alto en sangre, que van a querer vacunarse y cuánto van a querer pagar por esa vacuna. Repito, todavía está en Europa, ya está a la venta, ya está autorizada su comercialización, y pues no tardará en llegar a México. Y entonces los que tenemos ahí problemas de colesterol, pues seguramente nos pondremos nuestro pinchazo, ¿no? Felizmente. La investigación documental suele ser cuestionarios, entrevistas, observaciones, compilaciones de datos como las fuentes para realizar una investigación documental. Y sobre todo, que esos elementos sean bien estructurados, bien analizados, y que le permitan a el investigador de mercados crear una teoría que se ajuste perfectamente a la nueva realidad. Si nosotros revisamos las investigaciones de mercado de hace 10 años y las comparamos con las actuales, veremos un desfase grande en cuanto a la visualización de elementos de consumo, a la visualización de elementos de género, a la visualización de tendencias y gustos y preferencias por los consumidores muy distintos. Efectivamente. ¿Por qué? Porque los consumidores han cambiado. Y hoy tenemos la preocupación desde el punto de vista de las empresas, que los consumidores cambian pues prácticamente cada mes, ¿no? Y cada mes quieren algo mejor y algo diferente. Por lo tanto, es necesario, en la investigación documental es utilizada para estudiar un problema que no está claramente definido, por lo que se lleva a cabo para comprenderlo mejor, como la sustitución del teléfono por dispositivos más pequeños y más fáciles de usar. Y para comprenderlo mejor, pero desafortunadamente no podemos establecer un resultado concluyente, ¿no? Aunque lo queramos. ¿Por qué? Porque la ciencia, las condiciones, los consumidores, los productos siempre están innovando. Aunque la investigación exploratoria es una técnica muy flexible, ya para explorar, para poder desarrollar un método, eh, comparada con otros tipos de estudio, implica que el investigador esté dispuesto a correr riesgos, por supuesto, ¿no? Y entonces, ya en las investigaciones, nosotros tenemos que empezar a correr riesgos para determinar cuál es el camino que nosotros vamos a seguir para poder realizar nuestra investigación de mercado. Y bueno, pues en los tipos de investigación exploratoria tenemos las siguientes características, que son, pues sí, de muy buen nivel para poder ser analizadas. Y las principales son que, al definir sus conceptos, prioriza los puntos de vista de la persona encargada de realizar la investigación de mercado y la encargada de darle una teoría o formular una teoría o una hipótesis acerca del problema que quiere estudiar. Están enfocadas en el conocimiento que se tiene de un tema, por lo que
el significado es único y es innovador. Como les decía, la vacuna anticolesterol, ¿no? Y recuerden que hay una canción, pues se me vino a la mente, discúlpenme si me vuelvo sangrón en este momento. Y de alguna otra manera, esa vacuna responde a una necesidad porque se sabe que colesterol y triglicéridos en sangre son el principal factor para un derrame cerebral o para un ataque cardíaco, ¿no? Y con eso, pues provenimos un montón de personas que morirán en forma súbita, ¿no? Entonces, bueno, y de alguna otra manera mejorarían sus índices de salud. Eh, por lo tanto, la investigación exploratoria no tiene una estructura obligada, así que el investigador puede seguir el proceso que le parezca, pues obviamente, más sencillo. Y encuentra una solución a problemas que no fueron tomados en cuenta en el pasado o que con la tecnología que teníamos en el pasado, simple y sencillamente no la podíamos resolver. Entonces, esos son los elementos de la investigación exploratoria. Dejamos los tipos de investigación exploratoria y pasamos a las técnicas de recopilación de datos. Y esto no se quiere mover, no sé por qué. Y dentro de las técnicas de recopilación de datos vamos a tener los datos internos y los datos externos. Por lo tanto, los datos internos son información generada desde dentro del negocio que cubre áreas como operaciones, mantenimiento, personal y finanzas. Todos los datos que nos puedan acercar las personas de manera interna serán apreciados y serán valorados para su estudio y posteriormente ver si nos sirven o si simplemente los descartamos, tal vez para siempre o tal vez para otra investigación de mercado. Por lo tanto, los datos internos y externos provienen del mercado, incluidos clientes y competidores, los datos externos, que obviamente tienen una mayor validez porque finalmente el cliente es el que determina si el gusto por el producto o el producto no tiene las suficientes características para comprar. Y son cosas, bueno, en este caso vamos a hablar de elementos estadísticos, encuestas, cuestionarios, investigaciones y comentarios de los clientes que nos van a dar un punto de vista mucho más amplio, mucho más estructurado acerca de las características del producto, los elementos como el precio, como el empaque, como el envase, como la utilización, la durabilidad del producto y que, bueno, pues son genuinas sus afirmaciones, porque no podemos decir que un cliente que adquiere un producto no tenga las capacidades para determinar si es un buen producto o es un mal producto. Entonces, en ese sentido, estas informaciones externas son necesarias para poder estructurar una buena investigación de mercados. Y entonces, pues hay que ir trabajando bajo esas fuentes de información que sobre todo son bien utilizadas. Si son bien utilizadas, son fuentes de informaciones total y absolutamente confiables. Entonces, cuando hablamos de las fuentes primarias y las secundarias, que esto ya lo habíamos hablado, recuérdenlo, las fuentes de información primarias serán todas las informaciones que obtengan usando los propios medios y los propios recursos, como por ejemplo las encuestas y eh, las dinámicas de trabajo para redes sociales. Pues esas son informaciones que recopilamos y que de alguna otra manera, bueno, le sirven al investigador para crear repito, su hipótesis. Pasamos al tema número 4 con los conceptos básicos de muestreo y dentro de los conceptos básicos del muestreo vamos a tener primero que nada, su concepto. Y decimos que el muestreo es el proceso mediante el cual se selecciona a un grupo de observaciones que pertenecen a una población. Y esto es bien importante, muchachos, porque la población es diversa, sí, por supuesto, y de zona geográfica a zona geográfica podría ser muy diversa, pero la parte de la investigación de mercado que es interesante y que nosotros debemos descartar es que, por ejemplo, en la Ciudad de México, que es una zona densamente poblada, podemos encontrar aspectos en común, cosas en común que los consumidores tienen independientemente de la zona geográfica
que se esté tratando, ¿no? Y por lo tanto, eso sería importante tomarlo en cuenta para realizar una investigación de mercados, ya que, ya que es importante que nosotros podamos identificar cuál es la muestra que nosotros debemos tomar con la intención de hacer una investigación de mercado menos costosa o de menos tráfico de datos, que finalmente es la parte importante, ¿no? Y que le permite a la empresa poderse mantener en actualidad y poderse mantener bajo los criterios de competencia que toda empresa debe tener, ¿no? Por eso es importante la investigación de mercados, porque si nosotros salimos del mundo de la competencia, nuestro camino está cercano pues al fracaso, ¿no? Y esa es la realidad. Por eso es que se le mete tanto dinero a la investigación de mercado, obviamente ya no con los datos que hoy manejamos, sino con datos mucho más informáticos y de análisis de tráfico de información en redes sociales o en Internet. Y continuando, esto con el fin de realizar estudios estadísticos, por supuesto, que en otras palabras, pues te ayudan a poder monitorear y establecer quién realmente es tu muestra adecuada para poder realizar tu investigación de mercado, ¿no? Y entonces ahí hablamos de individuos, de personas, de familias que, este, de alguna otra manera, pues puedan ser considerados para un producto o para un servicio, ¿no? Y esto, de alguna otra manera, pueda ser importante para una investigación de mercado mucho más clara. Dentro del muestreo tenemos que hablar de la población y una población pues es un elemento estadístico y es el total de individuos y conjuntos que se utilizan para poder investigar y poder determinar qué elementos van a ser analizados en nuestra investigación de mercado. Por lo tanto, la población es un elemento estadístico, como decíamos, y donde los individuos representan el total de rango que se puede estudiar, ¿no? Yo a lo mejor tengo una población de 100,000 habitantes, pero no puedo estudiar los 100,000 habitantes, sino tengo que establecer a la población base que forme parte de la muestra. Otro elemento importante de la muestra, pues es la unidad de medida, ¿no? Y la unidad de medida es la asignación, números o características de objetos, personas, lugares, marcas, sucesos o fenómenos de acuerdo a ciertas reglas, ¿no? ¿Vamos a hacer investigación de mercado? Sí. ¿Quién es mi muestra? Pues la unidad de medida son mujeres que van de los 18 a los 35 años. Oye, y si tiene 40, está fuera de la unidad de medida. No porque seamos groseros, sino porque nuestra investigación de mercado determina que así sea, ¿no? Entonces, esos procesos son importantes para considerarlos para que nosotros pongamos márgenes bien específicos y bien determinados con la intención de que pues podamos establecer bien el muestreo, ¿no? Vamos a hacer investigación de mercado con personas que tienen salarios entre los 8,000 y los 12,000 pesos. Pero si tengo un salario de 20,000 pesos, estás fuera de la unidad de medida. Y así podemos encontrar miles de ejemplos, ¿no? Desde a aspectos muy abstractos como el color que más te gusta hasta aspectos generales como pues si eres hombre, mujer o perteneces a otra, pues, ¿cómo le llaman? Otra comunidad, creo que es la palabra correcta, sin ser eh, políticamente incorrecto, ¿no? Luego, dentro de la muestra está el censo, ¿no? Y el censo es el recuento de datos estadísticos sobre toda una población específica y de este modo se pueden conocer sus características con precisión. Y bueno, pues para realizar los censos, la verdad es que las empresas no los desarrollan por cuestiones de dinero y de tiempo, ¿no? Pero tenemos el INEGI, ¿no? Que es un instituto independiente y es el cual se encarga de realizar estos censos y de tener información detallada de múltiples aspectos, ¿no? Y entonces, cuando queremos realizar el censo, tenemos que dirigirnos al INEGI para que el INEGI nos diga cierto tipo de cosas y nosotros tomarlo en cuenta para determinar más claramente la muestra.
Dejamos la muestra a un lado y pasamos al análisis de los datos. Y en el análisis de los datos, que es parte del tema 5 en su parte número 1, porque ese tema es bastante amplio, decimos que la preparación de los datos, también conocida como preprocesamiento, es el acto de limpiar y consolidar los datos sin procesar antes de utilizarlos para realizar un análisis de negocios, ¿no? Y este preprocesamiento pues es importante porque nos ayuda a filtrar, filtrar aquellas muestras que de alguna otra manera vamos a estudiar y que le permiten a la empresa pues poder filtrar más, cada vez más, aquellos datos que vamos a utilizar en el procesamiento. En ese sentido, bueno, pues nosotros vamos a trabajar dentro de la preparación de los datos, vamos a tener que realizar el proceso de validar, limpiar y aumentar correctamente los datos sin procesar, ¿no? Y eso implica que la validez y el poder de cualquier análisis de negocio depende de la eficacia de la preparación de los datos que se realizan en la etapa inicial. Si ustedes realizan una etapa de preparación de datos sin filtrar, primero que nada van a tener una investigación de mercado gigante. Número 2, esa investigación de mercado les va a costar más. Número 3, el resultado no será concluyente o será muy disperso debido al gran número de personas que ustedes tienen integradas en la investigación de mercado. Y finalmente, sus datos tendrán una duración de aplicación más corta por el tamaño que ustedes hicieron. Por eso es que la preparación de los datos es importante en la investigación de mercado, porque nos reduce todos los puntos anteriores y al mismo tiempo nos permite crear mecanismos más eficientes. Y en ese sentido, la preparación de los datos es importante porque las decisiones que toman los líderes dependen de los datos que les respaldan. Mientras más y mejores sean los datos que ustedes tienen como jefes, mejores serán sus análisis y sobre, evidentemente, sus decisiones. Una preparación de datos cuidadosa y exhaustiva garantiza que los análisis que ustedes van a analizar, pues se sientan seguras, ¿no? Y que van a desmenuzar y que van a decir, ¿es esto? Se sientan seguros de que los datos son los correctos. Y a partir de un análisis de datos más significativos, se obtienen mejores pruebas, mejores datos y, por supuesto, mejores resultados, ¿no? Para impulsar el nivel más profundo de análisis de la investigación o de la muestra, los equipos y las organizaciones exitosas deben implementar una estrategia de preparación de datos que priorice los siguientes elementos, ¿no? Y aquí vamos a priorizar, siempre vamos a priorizar los siguientes elementos, ¿no? Y en el análisis de datos, ya en la parte número 2, que ya es el tema, digamos que final, en su parte 2, va a venir la codificación, de la cual hablábamos en la clase pasada, que es un proceso que consiste en identificar un pasaje de un texto u otros datos o de datos que nos da la investigación de mercados y que buscamos identificar conceptos y encontrar relaciones entre ellos, ¿no? Y puede ser que esos datos no vengan en un texto, pero sí vengan en números de diferentes regiones, pero coinciden en los mismos datos. Y a partir de ahí, nosotros empezamos a encontrar un código de conducta, un código de aportación a una investigación por parte del cliente que nos hace establecer un rango de percepción y un rango de actuación del consumidor frente a un producto. Por lo tanto, codificar no solamente es etiquetar, es relacionar los datos con la idea de investigar y con la idea de que esos datos se puedan mezclar a su vez con otros datos para crear investigaciones mucho más centradas en la realidad. La codificación de los datos se pueden dividir en dos, en los que son cualitativos y los que son cuantitativos. En la codificación de los datos cualitativos hace que la información desordenada sea cuantificable y ayude a convencer a las partes interesadas de que los datos que se han recogido reflejan realmente las necesidades y deseos de los usuarios.
Y los códigos de investigación cualitativa son tan importantes como los números que se estudian cuantitativamente, porque dan credibilidad a la hora de representar los resultados a los equipos, a los clientes y a las partes interesadas. Y por eso es importante la codificación, porque nos ayuda a decirle al jefe o a los jefes que estos datos son verídicos. También existen codificaciones manuales, ¿no? Que esas ya no se utilizan tanto o no en investigación de mercado, pero sí en otros planos, donde existen dos tipos de codificaciones manuales, que son las codificaciones deductivas, donde yo estoy revisando encuestas y resulta que salen datos que yo no había considerado, pero que ahí están, o las codificaciones inductivas, ¿no? Que se dan a través del cruce de información o de números y que saltan, que esos son muy recurrentes porque se utiliza probabilidad y estadística en la codificación, sobre todo en investigaciones de mercado realmente muy grandes. Por lo tanto, la codificación con datos deductivos, pues es un método en el que se elabora un libro de códigos como referencia para guiar el proceso de codificación y que este se da a partir de una investigación pasada, pero que siguen representando los mismos datos. Generalmente el libro de código se elabora antes de que comience la fase de recolección, repito, de una investigación anterior, pero que siguen siendo campo de estudio. Y cuando los vemos, sabemos que o damos ese dato como positivo o damos ese dato como de negativo. La codificación de datos inductivos implica que esta se aplique cuando se tiene poco conocimiento sobre el tema de la investigación. Y ya el análisis de los datos con la muestra, con los tipos de investigación, con la codificación, y ahí se repitió, no sé por qué, ahí se repite, no sé por qué se repite, denme un segundo, y ahí se repite. Y entonces aquí las partes terminan haciendo un análisis de la investigación donde pues ya tenemos todos los datos, todos los elementos y podemos descartar que la información, en primer lugar, está bien analizada, está bien justificada y que puede dar pie a que hagamos nuestra investigación de mercado sin temor a equivocarnos. Y esto implique forzosamente que las personas que toman las decisiones digan, sí, continuamos con la investigación de mercado porque nos está dando los resultados que habíamos previsto en nuestra hipótesis, o simplemente tenemos que mejorar nuestra hipótesis o tenemos que reajustarla, porque obviamente la investigación de mercado no la vamos a cambiar porque ya gastamos en ella. Y entonces, una vez que se tiene el código, se envía el informe y el informe nos permite establecer cuál fue la validez, la eficiencia y la eficacia de la investigación de mercado que yo planteé, y si se da como con visto bueno, se echará a andar la investigación de mercado, y si no, obviamente, pues ahí de atrás y haremos los ajustes correspondientes. Y bueno, pues ese sería el resumen, muchachos, de los